Hay una frase que a veces oímos que es dulce reconciliación, y eso significa que sin reconciliación pues hay amargura más que nada. Se necesita reconciliación para quitar ese sabor amargo. Vamos al libro de Génesis, el capítulo 33. Vamos a leer este capítulo que habla de eso precisamente, reconciliación. Dice la palabra de Dios. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José, los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos esos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. Insistió con él y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo miré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por toda tu obra en nosotros, por esta palabra que nos has dejado. Te pedimos que sirva a nuestras almas como alimento, porque viene de ti y porque tú has mandado tu Espíritu para aplicarla a nuestras vidas, para que cambie nuestro corazón, nuestra mente, nos acerque a ti, nos lleve a la reconciliación más que nada contigo. Ayúdanos, Padre, ayuda a tu iglesia, obra en cada uno,
según tu voluntad, y que todo sea para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, en la historia que hemos estado estudiando los últimos meses, concretamente en la historia de Jacob, hay una necesidad de una reconciliación. Eso se ve en esa historia. En su viaje de regreso a la tierra de Canaán, desde Harán, donde vivió por 20 años, Jacob tenía la preocupación de que tarde o temprano tendría que encontrarse con su hermano Esaú. Le temía porque había amenazado con matarlo por haber engañado a Isaac, el padre de ambos, haciéndose pasar por el que era su hermano mayor, para robarle su derecho a la primogenitura y a los privilegios que acompañan esa posición. Lo primero que hizo al llegar a su tierra fue enviar mensajeros a Seir, que era la tierra donde vivía Esaú, con el mensaje de que había vivido esos años con su tío Labán y que volvía con mucho ganado. Él esperaba que su hermano ya se hubiera calmado, que no debía reclamar ninguno de los privilegios que había obtenido por haber robado la bendición. Los mensajeros regresaron y le informaron que su hermano venía hacia donde él estaba con 400 hombres. Entonces Jacob tuvo temor y se angustió. Se huyó a los que con él venían, sus 2 esposas, sus hijos y sus siervos, siervas, ovejas y vacas, y los camellos en 2 campamentos. Si Esaú atacaba el primero, el otro podría escapar. Oró a Dios pidiéndole que lo librara de la mano de su hermano a quien tenía. Y de todo eso que tenía, tomó para su hermano un gran presente, animales de su ganado. Los dividió en varias manadas y los envió con siervos, encargándoles que le dijeran a Esaú que eso era un presente de su siervo Jacob que venía detrás. Con eso pensaba primero aplacar la ira de Esaú y después verlo. Llevando adelante su plan, hizo cruzar el río a todos sus acompañantes y él se quedó solo en el otro lado. Vino un varón y luchó con él. Ese varón era Dios mismo en la persona de Jesucristo antes de su encarnación. Lo vimos la vez anterior. En la lucha, Jacob se dio cuenta de que aquel con el que luchaba podía bendecirlo verdaderamente y se aferró pidiéndole su bendición. Jacob llegó al fin de sí mismo, convencido de que realmente no podía con su vida. Y todo lo que había logrado, que era mucha riqueza, de nada servía, era inútil sin la bendición de Dios. El varón le pidió que lo soltara y él le dijo que no lo haría hasta que lo bendijera. Fue tocado en el muslo y se descolitó su tendón para que soltara a su contrincante y fue bendecido. Su nombre fue cambiado de Jacob, que significa el suplantador, el que toma por el talón, el engañador, fue cambiado a Israel, que significa Dios lucha. Jacob había pecado contra su hermano Esaú, le había hecho daño y por eso había tenido que huir. Había vivido de acuerdo a su nombre como un engañador y a pesar
de que Dios lo halló en su viaje de ida en Betel, en el fondo seguía siendo el mismo. Cosechó lo que sembró en casa de su tío Labán, siendo engañado por su tío. Después de su lucha con Dios y con su nombre nuevo, era un hombre diferente. Con los cambios que Dios había hecho en su vida, reconoció su pecado y entonces vio la necesidad de reconciliarse con Esaú. Jacob y también cada persona en este mundo vive, planea, organiza y toma decisiones con una mente carnal, una mente que se considera competente para dirigir su vida. Es una manera que excluye a Dios porque se confía en las habilidades, sabiduría y recursos propios. Pero Dios, en su fidelidad y amor, determina corregir este hábito en los que son sus hijos. Cada uno tiene que luchar contra su autosuficiencia y confianza en sí mismo y aprender a someterse y depender de Él. Para hacer esto, Él pone su mano sobre ellos y los hace conscientes de su impotencia absoluta. Así, no queda más remedio que considerar las cosas en sus fuerzas y no en las nuestras. Declaramos nuestra carne muerta. Nos despojamos del viejo hombre carnal y como resultado aprendemos a aferrarnos a él en nuestra debilidad y a buscar solo su bendición. Esto nos enseña que la carne no puede dominarse si no se le niega y se le crucifica para anular su poder sobre nosotros. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios y no quiere ni puede sujetarse a su ley. Es necesario someterla. Si se le deja vivir, volverá a tomar el control y a dominar nuestra vida. Si la carne gobierna, impide nuestro crecimiento en la gracia y nos produce debilidad espiritual cuando confiamos en nuestra propia fuerza. Sometiendo a la carne, nosotros nos podemos someter a Dios y obedecer con gozo su voluntad y estaremos como Jacob aferrándonos para que nos bendiga. No podemos cambiarnos a nosotros mismos. Solo Cristo puede cambiarnos y transformarnos. Y lo hace cuando nos vemos impotentes y nos rendimos incondicionalmente. La victoria en la lucha es ver que Él es verdadero en nosotros, que estamos confiando solo en Él, que cuando somos débiles, entonces es cuando somos fuertes. Israel, el nuevo Jacob, sabía que para poder vivir en paz en la tierra de la promesa, esa tierra que sería de sus descendientes, debía antes reparar el daño que había causado. No podía recibir las promesas sin reconciliarse con Esaú. Finalmente, él mismo había causado los problemas. Tenía que enfrentar las consecuencias, pero no con su astucia, sino confiando en Dios. Para hacerlo, le era necesario reconciliarse con Dios. Y Dios mismo, en la persona de Jesucristo, había venido
a él y había luchado con él para ayudarlo a derrotar su autosuficiencia y también su orgullo. Tenemos el encuentro con Esaú en los versículos 1 a 3 de nuestro pasaje, que dicen: alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante. Luego Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. En la noche que Jacob pasó del otro lado del vado de Jaboc, se había separado de su familia y de sus rebaños, enviándolos por delante. Ahora, después de esa lucha, se reunió con ellos y siguieron avanzando. A lo lejos se acercaba un grupo numeroso. Nadie tenía que decirle a Jacob quién es él. Venía Esaú y los 400 hombres con él. Estaba tocado del muslo, huir era imposible. Ya había preparado el encuentro con el envío del generoso regalo, que sería como una compensación por la primogenitura perdida. Sabía que mientras no se arreglara la situación entre él y su hermano, no era posible que hubiera paz. Sin justicia no puede haber paz. Y el regalo era como una indemnización que por un lado reconocía el daño y la ofensa causada, y por el otro lo resarcía, lo pagaba por lo menos en la parte económica. Al acercarse al grupo de hombres, se olvidó del campamento de ángeles que había visto y de la compañía de Dios. Entonces hizo un arreglo con sus siervas, que eran sus concubinas, y sus hijos fueron puestos hasta adelante. Después Lea y sus hijos, y Raquel con el que era su único hijo, con José, hasta el final. Ellos, por así decirlo, eran sus favoritos. Aunque exteriormente mostraba una seguridad ante Saúl, le tenía miedo. Puso hasta adelante los menos amados, luego los que ocupaban el segundo lugar en su afecto, y atrás de todos, los menos expuestos al peligro, a Raquel y José. Por la misma naturaleza de su matrimonio polígamo, había preferencias que ya habían originado rivalidades, podemos saber, entre sus esposas. Más adelante, los hermanos harían ver su resentimiento contra José, pero Jacob no se daba cuenta de estas cosas. Sin embargo, algo había cambiado en el corazón de Jacob y él se pone adelante de todos. Todavía no sabía con qué intenciones venía Esaú. Si venía como enemigo, él sería el primero en morir. Todavía usaba estrategias, pero su conducta estaba controlada por la fe fortalecida en su encuentro con Dios impedido. Avanzó hacia su hermano y se inclinó mostrando su sometimiento y diciéndole que no quería nada material
de su hermano. Tampoco quería mostrarse superior socialmente ni de ninguna otra manera. Se inclinó 7 veces, es una señal de un respeto profundo. Esaú, como el hermano mayor, era algo reconocido en esa sociedad, pues era la costumbre entonces. Desde luego, todo esto no hubiera sido necesario si Jacob no hubiera tratado de controlar él mismo todas las cosas hacía 20 años con sus engaños. La bendición que le dio su padre Isaac era: sírvate pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. En Génesis 27, 29. Esa fue la bendición que le dio Isaac a él. Y todo eso se iba a cumplir en el futuro. Su hermano finalmente sería sometido. Pero se hubiera cumplido mucho antes de lo que se cumplió sin tener que pasar por esto. Lo que sucede cuando intentamos ayudar a Dios en nuestra carne. Y lo único que logramos es retrasar la bendición que Dios tiene para nosotros. Dios no necesita nuestra ayuda, y mucho menos que pequemos para ayudarle a lograr sus planes en nuestra vida. Aunque Jacob sabía que Dios había dicho a su madre que el mayor serviría al menor, se refirió a sí mismo como su siervo, como siervo de Esaú, y a su hermano lo llamó Señor, tratándolo así con respeto. 100 años pasados, Esaú había visto arrogancia en su hermano gemelo, ahora no vio ni asomo de eso. Al ver que Jacob se inclinaba humildemente ante él, la amargura de Esaú se esfumó. La manera de recuperar la paz cuando se ha perdido es acercarnos humildemente y mostrar respeto siempre, como si nunca se hubiera roto la paz. El recordar y repetir los conflictos es lo que separa a los amigos y mantiene la distancia. Dice el versículo 4: pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Esaú no esperó a que su hermano llegara hasta él. Corrió a su encuentro y lo recibió con todo el afecto imaginable. Lo abrazó y se echó sobre su cuello y lo besó. No tenía nada contra él. No había resentimiento, ni odio, ni rencor. Se podía pensar que Esaú venía con buenas intenciones desde que salió para encontrarse con Jacob. Pero entonces no tendría mucho sentido que viniera acompañado por 400 hombres. Jacob había percibido esta acción como una amenaza. Él era un hombre prudente, pero también corría riesgos. Y no se puede suponer que no había motivos de tener temor, ni tampoco que el Espíritu de Dios lo moviera a orar pidiendo ser librado de la mano de su hermano, si era un temor solamente imaginario. Esaú era principalmente mundano.
Cuando tuvo hambre, cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Después juró venganza cuando Jacob lo suplantó. Pero en este momento su corazón hacia Jacob estaba cambiado de rencor a amor. Jacob había orado solemnemente sobre la base de las promesas de Dios, y Dios le había respondido cambiando el corazón de Esaú. Solo Dios podía haber logrado un cambio tan profundo en el corazón de Esaú. Dice en Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey y la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Así está Esaú, inclinado con su corazón feroz, envidioso, para tratar amablemente a Jacob. De manera parecida, su tío Labán no pudo hablarle de una manera descomedida porque Dios intervino. Ya se han visto los cambios en Jacob por el poder de la gracia de Dios. Aquí vemos la misma poderosa gracia divina también produjo cambios en Esaú. Aunque Jacob había hecho todo lo posible para reconciliarse con su hermano, finalmente solo es Dios quien puede obrar un cambio en los corazones. Utilizó las oraciones de Jacob, sus generosos regalos y su humilde y respetuosa actitud. Pero solo Él puede cambiar el corazón más duro. Dice que los dos lloraron. Jacob lloró de alegría al ser recibido amablemente por su hermano, al que temía. Y Esaú quizá lloró de dolor y vergüenza al pensar el infame plan que había pensado contra su hermano, pero que inexplicablemente no pudo ejecutar. Así como Jacob había dañado a Esaú, Esaú, por su amenaza, también había dañado a Jacob, que tuvo que vivir 20 años desterrado y ya no ver con vida a su madre. La reconciliación era necesaria para los dos. Tenemos el diálogo de reconciliación en los versículos 5 al 9, que dice: y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños, y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Ninguno de los dos mencionó nada acerca de su enemistad. No era necesario abrir las heridas. Esaú vio a los que acompañaban a Jacob, preguntó: ¿quiénes son estos? Jacob le había mandado información sobre sus ganados, sus muchos bienes, pero no le había hablado de su familia. La respuesta de Jacob es de alguien que tiene los ojos puestos en Dios. Hubiera sido suficiente para alguien como Esaú que le respondiera: son mis hijos, pero respondió: son
los niños que Dios ha dado a tu siervo. Dando testimonio de que Dios es el que le ha dado estos dones, así como todo lo que tiene, que es por la gracia de Dios. Cada esposa se acercó con sus hijos y presentaron sus respetos a Esaú como lo había hecho su padre. Esaú preguntó acerca de los regalos que había enviado por grupos y los rechazó diciendo que él tenía suficiente y no los necesitaba. Como muchos que están fuera del pacto no tienen bendiciones espirituales, tienen sin embargo mucho de la riqueza de este mundo. Tenía lo que le fue prometido en la bendición que le dio su padre, grosuras de la tierra y subsistir por medio de su espada. Dicen los versículos 10 y 11. Dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. Insistió con él y Esaú lo tomó. Jacob le rogó que lo aceptara, insistió. Él lo había enviado por temor, pero ahora le quiere demostrar que lo que desea es amistad de su hermano. Ya no es porque tema su ira. Estaba sumamente agradecido por haber sentido el favor de su hermano y se sentía obligado a corresponderle. He visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. En otras palabras, te he visto reconciliado y en paz conmigo como yo quisiera verme con Dios. También significa que Jacob ha visto el favor de Dios con el favor que está viendo que le muestra Esaú. Eso era una señal de que Dios había oído y había respondido sus oraciones. Jacob insistió con Esaú a que tomara el regalo y él lo aceptó. Que lo aceptara era muy importante y la reconciliación era muy importante, igual de importante como era que Jacob se lo hubiera dado. Al dar Jacob regalos tan generosos, era su manera de pedir perdón, y al aceptarlos Esaú, era su manera de aceptar a Jacob y decirle que lo había perdonado. Nadie acepta el regalo de un enemigo. Aceptar el regalo era aceptar la amistad. Esaú aceptó la ofrenda de Jacob y así quedaron reconciliados. Entre ellos dos no había solamente un distanciamiento, había una enemistad, al grado que uno quería matar al otro. La reconciliación es revertir la situación, es restaurar la armonía y la amistad. Los que eran enemigos pasan a ser amigos. Lograr esto es muy difícil y requiere un cambio profundo en el corazón. No es solo perdonar y olvidar los agravios y ya no desear el mal, sino desear el bien.
pasar a buscar el bien del que antes era enemigo. Podemos pensar que nosotros no tenemos enemigos, o quizá tengamos alguno, pero que es raro. Quizá tengamos diferencias con alguien, o quizá no le caigamos bien a varios, pero pensamos que no tenemos la necesidad de reconciliarnos. Pero esa idea está muy lejos de la realidad. Todo ser humano está enemistado con su Creador porque lo ha ofendido y se ha rebelado contra él. El libro de Génesis, que hemos estado estudiando, empieza con la creación de Dios. Dios creó los cielos y la tierra. Dios vio que lo que había hecho era bueno. Luego creó al hombre y a la mujer y los declaró muy buenos. Adán y Eva vivieron en la tierra de Dios, siendo bendecidos por él. La humanidad vivía en paz con Dios, entre sí y también con el resto de la creación. Sin embargo, el capítulo 3 nos habla de que la buena creación de Dios se echó a perder por el pecado. El hombre desobedeció lo que Dios le había mandado y la paz en el jardín del Edén fue destruida. Se rompió la relación de la humanidad con Dios. Y eso dio como resultado una ruptura de las relaciones entre ellos y la creación. Si recordamos, se enemistaron, se echaron la culpa y la tierra produjo espinas y cardos. Fueron expulsados del paraíso y ya no tuvieron la presencia de Dios entre ellos. El hombre se había corrompido y desde entonces peca constantemente, no puede dejar de hacerlo porque quedó esclavizado por el pecado que lo domina y gobierna su vida. Su naturaleza es guiada por la carne. Su espíritu separado de Dios está muerto y es enemigo de Dios viviendo en rebeldía. El resto de la Biblia es una historia de la obra de Dios para restaurar su creación, para devolverla a la buena relación con Él. En el libro de Isaías, en el capítulo 9, profetiza la venida de Jesús. En el versículo 6 está de paz. La paz es volver a gozar de la plenitud en la presencia de Dios, con Emmanuel, Dios con nosotros, es Cristo encarnado. La paz proviene de la muerte de Jesús en la cruz. Vamos a Colosenses 1, 19 y 20. Dice este pasaje: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo devuelve a la humanidad la buena relación con Dios, con ellos mismos, entre ellos mismos,
y con la creación como un todo. En Apocalipsis 21, versículos 3 y 4, leemos: y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y jugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Para reconciliarse con Esaú, Jacob tenía primero que reconciliarse con Dios. Y él no podía reconciliarse con Dios con sus medios, ni con sus sacrificios, ni con sus obras, de ninguna manera. Por eso apareció Cristo y luchó con él hasta que se rindió. La ofrenda y el pago del daño por el pecado tampoco lo podía pagar, cubrir Jacob. Eso lo hizo Cristo en la cruz y le fue contado a Jacob como de él por la fe. Esa fe que se ve en cómo se aferró al ángel de Jehová buscando su bendición. En el plano material podemos decir que a Jacob la reconciliación le costó unos cientos de animales, pero a Dios le costó a su hijo, que él mismo ofreció como el pago para satisfacer su justicia. Una ofrenda de paz, de valor infinito. Ya habiendo sido cambiado, Jacob se reconcilió con Esaú, quien fue inclinado por Dios para aceptar a Jacob y estar en paz con él. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él, dice Proverbios 16:7. Esta reconciliación no fue una obra humana, como realmente ninguna lo es. Reconciliarse requiere humildad y capacidad de perdonar lo que es contrario a una naturaleza carnal. Dios intervino, pero no era el hecho de una simple reconciliación. Atrás estaba el plan de redención para toda la humanidad, la bendición para todas las familias de la tierra en un descendiente de Jacob. Jacob era en ese sentido un medio para que la humanidad se reconciliara con Dios. Después lo fue la nación de sus descendientes, la nación de Israel, y ahora lo es la iglesia por medio de cada creyente. Dice 1 Corintios capítulo 5, versículos 16 a 20. Dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados,
y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Cristo nos reconcilió con Dios. El hecho que necesitemos la reconciliación significa que nuestra relación con Dios estaba rota. Puesto que Dios es santo, nosotros somos los culpables. Nuestro pecado nos alejó de Él. Éramos enemigos de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, dice Romanos 5:10. Nuestra reconciliación con Dios incluye el ejercicio de su gracia y el perdón de nuestro pecado. El resultado del sacrificio de Cristo es que nuestra relación ha cambiado de enemistad a amistad. Dijo Cristo, ya no os llamaré siervos, pero os he llamado amigos. Éramos enemigos de Dios, pero ahora somos sus amigos. Estábamos en un estado de condenación por nuestros pecados, pero ahora somos perdonados. Estábamos en guerra con Dios, pero ahora tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos finalmente la despedida. Dice los versículos 12 a 17. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot, edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. La reconciliación con Dios y con el prójimo no implica que se ha alcanzado la perfección. Esaú abrazó y besó a Jacob, y aceptó su regalo, sellando la reconciliación. Como una señal de sincera reconciliación, se ofreció a ser guía y compañero. Aunque Jacob estaba feliz por la reconciliación, sin embargo, no quiso estar demasiado cerca de su hermano. Todavía tenía recelo, quizá algo de miedo. Al parecer, Esaú deseaba que Jacob y toda su familia fueran a Seir a visitarlo. Pero Jacob, en lugar de hablar con la verdad y decirle que Dios le había dicho que fuera a Canaán, pone como excusa al ganado y a sus niños y le dijo que él iría a Seir a la tierra de Sedom, que está al sur.
También rechazó que dejara a algunos de los hombres para acompañarlo, diciendo que no era necesario. Esaú regresó a Seir, pero Jacob, en vez de dirigirse allá, dejó que Esaú se adelantara y después fue hacia el norte, a Sucot. Su intención era permanecer ahí por algún tiempo, ya que edificó una casa e hizo cabañas para su ganado. Sucot significa cabañas. Dios lo había dirigido a Betel, pero él no fue para allá. Tampoco fue a Hebrón, que era donde estaba viviendo su padre. Él se quedó en Sucot y fue por un buen tiempo, incluso por años. Dice los versículos 18 a 20. Después, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo, donde plantó su tienda de la mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas. Dirigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Se dirigió a la tierra de Canaán y compró un campo. Este lugar está en la frontera de la tierra. La tierra era suya, pero todavía no era el tiempo de que tomara posesión de ella. Así que para evitar disputas con los moradores de la tierra, compró un terreno, compró lo que era suyo, plantó su tienda y construyó un altar, tal como hacía su abuelo Abraham a todos los lugares a los que iba. En este caso, Jacob, su actitud fue que se identificara con su nuevo nombre que le había dado Dios. Llamó el altar que hizo el Elohe Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. De esta manera reconocía que el Señor lo había guiado a lo largo de su viaje, de todo el camino hasta su tierra. Y es realmente un crecimiento de un hombre que estaba empezando a caminar con Dios. Había prometido que si Dios lo guardaba en su viaje y lo hacía volver, Jehová sería su Dios. Con este altar, ese nombre que le pone, empieza a cumplir su promesa. Sin embargo, aunque hizo el altar, no estaba donde debía estar. Dios le diría: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Está en Génesis 35:1. Él había sido guiado a Betel desde antes, pero se había quedado primero en Sucot, después en Siquem. Dios quiere obediencia más que sacrificios. Esa demora fue en realidad una desobediencia, ya que la obediencia que se tarda no es obediencia. Y eso trajo consecuencias que se verán en su hija Dina, un poco más adelante. Dios nos manda a amar a nuestros enemigos, lo que es muy difícil, pero Jacob y también Esaú lo hicieron. Pero más que eso, Dios mismo lo hizo. Él nos amó primero a nosotros, sus enemigos declarados. Nos amó primero. Hizo todo para reconciliarnos con Él.
Si estamos reconciliados con Dios, nosotros tenemos que reconciliarnos con los demás. Y puede ser que haya algunos que nos hayan dañado y mucho, nos hayan afectado. Pero no importa si el otro empezó, si nosotros no hicimos nada, no importa si nosotros solo somos una víctima inocente. La reconciliación con Dios nos capacita para perdonar a los que nos dañaron, a nuestros enemigos. Dios nos perdonó a nosotros. El que ha sido perdonado puede perdonar. El que no perdona no ha sido perdonado. Dice Mateo 18:35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y a veces hay daño que nos hicieron, del que ya no podemos hacer nada, pero lo único que hace daño, ese no perdonar, ese rencor que guardamos es a nosotros mismos. El perdón es un elemento importante de la reconciliación. Para la persona que fue afectada, el perdón significa soltar el resentimiento por el dolor que le ha sido causado. Implica encontrar un alivio en Cristo, que es el que lleva nuestro dolor. La Biblia nos llama muchas veces a perdonarnos mutuamente. El perdón es gracia y es lo que recibimos por medio de Cristo. Nos reconcilió Dios con Él, como vimos, para hacernos amigos, pero más que eso, esa reconciliación de los que son sus enemigos fue para hacernos sus hijos. Dios adopta a los que han sido sus enemigos. Si quieres librar tu alma de esa opresión, tienes que perdonar, reconciliarte con los que te han dañado. Aunque tú te hayas reconciliado con Dios, no es para que hagas tu voluntad. Si te has reconciliado con Él, es para que tú te reconcilies con todos los que te rodean, empezando con los de tu casa, siguiendo con los de la iglesia, para que entonces seas un embajador en el nombre de Cristo. No pospongas ni tu reconciliación ni tu obediencia a Dios. La reconciliación con los que te han dañado u ofendido es un fruto que habla de que Cristo ha luchado y ha vencido en tu vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y desde que entró el pecado en el mundo, ese rencor que guardamos en nuestro corazón es lo que nos impide tener una vida plena contigo, tener enemistades, tener diferencias con otros. Y solo una obra tuya, solo tu Espíritu obrando en cada corazón dañado por el pecado puede darnos victoria sobre la condenación del pecado, pero también sobre los efectos que tiene nuestra vida diaria. Obra en nosotros, Padre. Trae paz a nuestra vida. Trae perdón, trae reconciliación. Primero contigo
y que podamos ver el fruto en nuestra relación con los demás. Y pedimos que esto sea solamente para tu gloria, porque así lo pides, así lo mandas, y que tu nombre sea honrado y conocido por cómo nos comportamos en este mundo. Pedimos por Cristo, para tu gloria.